Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. C71 y sección Trabajo 5. Capítulo 71 sección Trabajo 5. Al estar atrapado en el salón de medicina, Lindy pronto comenzó a sentirse inquieto y nervioso. Ella quería hacer algo, pero le habían dicho que no cultivara hasta la mañana, para no terminar lastimándose debido al extranjero en su sistema. Se le ocurrió entonces que todavía no había escrito una carta de respuesta a su madre. Siempre había surgido algo más cuando ella lo pensaba, pero ahora, bueno. Lindy pensó que al menos debería hacer algo productivo con su tiempo. Incluso si ya temía mirar torpemente el periódico mientras intentaba pensar qué escribir. Ella terminó haciendo precisamente eso por un tiempo. Se levantó de la cama para sentarse en el pequeño escritorio de la esquina y jugueteó con los botes de papel y tinta. Finalmente, después de algunas vacilaciones y algunas miradas extrañas por parte de Sulin, logró escribir. El saludo necesitó algunos intentos tachados para acertar. Honestamente, no estaba segura de lo que sentía por su madre en ese momento. Estaba, por supuesto, el recuerdo del afecto, enterrado bajo el resentimiento y otras emociones menos amistosas. La culpa también era prominente, al igual que la curiosidad y muchos otros sentimientos que se combinaban para crear un feo desastre emocional en su cabeza que se mostraba reacia a intentar analizar. Madre. Me disculpo por tardar tanto en responder. Las cosas han estado muy ocupadas. Entre el trabajo para la secta, la formación y otras cosas, no me he encontrado con mucho tiempo libre. Espero que los paquetes que he estado enviando también hayan llegado en buenas condiciones. No tengo intención de dejar de enviarlos, digan lo que digan. No he sido una muy buena hija, así que por favor acepta las monedas en lugar de las expectativas que no pude cumplir. Dicho esto, ¿gozas de buena salud? Mencionaste un cambio de circunstancias, pero no fuiste muy específico. Todavía no estoy seguro de qué escribir en estas cartas además de los buenos deseos y disculpas. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué ha cambiado para ti desde que me fui de casa? ¿Ha ocurrido algo importante en Tongo? ¿Ves? Preguntas tan genéricas. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Yo también me he sentido bien, salvo algunos incidentes en los entrenamientos. Sin embargo, los médicos aquí son más que capaces de ocuparse de tales nimiedades. Yo también me estoy volviendo más fuerte rápidamente. Quizás sea un poco arrogante, pero creo que puedo decir con seguridad que estoy entre los 10 mejores discípulos de mi año. Espero poder visitarte algún día. Tu hija, Lindy. Se sintió un poco mejor después de terminarlo, pero la carta seguía siendo un desastre. Saltaba de un tema a otro demasiado rápido. Había hecho un esfuerzo por mantener su letra ordenada, pero su caligrafía natural tendía hacia el rasguño de pollo. Cuando terminó de escribir, el sol ya casi se había puesto. Una vez que dobló la carta, selló el sobre y lo puso sobre la mesa junto a su cama. Lindy se recostó para la primera noche completa de sueño que había disfrutado durante un mes. Por la mañana, encontró que Sulin ya se había ido, pero no estaba sola. En el momento en que salió de la sala médica, se encontró cara a cara con un desconcertado Heo Xiulan. ¿Cómo llegaste aquí de nuevo, Lindy? Xiulan preguntó. La chica más baja cruzó los brazos y la miró con picardía. ¿Fue tan difícil cuidarte sin mí por un tiempo? Lindy le dio una débil sonrisa. Se alegró de que Xiulan hubiera recuperado algo de su arrogancia. La falta de seguridad en sí misma de la niña en los últimos tiempos había sido preocupante. Ya me conoces. Me cuesta meterme en problemas. ¿Me extrañaste tanto que tuviste que venir a mi cama? Ella respondió al pasar junto a la niña, dirigiéndose a la salida hacia el Medicine Hall. Heo Xiulan resopló mientras se giraba para seguirla, moviendo con desdén la manga del nuevo vestido rojo y naranja brillante que había recogido en algún lugar. El vestido era más suelto que sus atuendos habituales, con dobladillos sueltos. Sería de mala educación por mi parte no saber cómo estás cuando te tomaste la molestia de hacer lo mismo por mí. No fue ningún problema, dijo Lindy,
asintiendo cortésmente con la cabeza hacia los discípulos en la recepción del salón de medicina. ¿Dominaste lo que estabas haciendo entonces?, ella preguntó. Ella evitó mencionar su preocupación real por la otra chica. Siulan lo tomaría como un insulto si lo dijera. Tu hermana es bastante impresionante. Debiste haber estado trabajando en algo difícil para ella. La hermana mayor Jan Mei es el orgullo de nuestra casa, respondió Siulan con rigidez. Le estoy muy agradecido por tomarse tanto tiempo libre para trabajar conmigo. Sin embargo, su tono rígido fue rápidamente reemplazado por el orgullo. Pero sí, creo que he superado mi pequeño y problemático cuello de botella. Bueno, me alegro de que te vaya bien, dijo Lindy pensativamente. Estaba un poco preocupado cuando no pude encontrarte después de la gran pelea. Dice la niña que fue empalada y custodiada como la joya de un dragón después del incidente. Heo Siulan resopló y le lanzó una mirada astuta. ¿Cuál es exactamente la relación entre tú y Bai Meissen, Lindy? Esa chica era aterradora. Somos amigos, dijo Lindy simplemente, frunciendo el ceño ante Heo Siulan. Me gusta pensar que somos amigos bastante cercanos. Ella ignoró la insinuación que había hecho Heo Siulan, ya que no quería darle combustible a la otra chica para burlarse. De todos modos, ¿te importa si te pregunto? ¿Es la hermana mayor Jan Mei normal para la secta interior? Porque ella parecía realmente fuerte. Heo Siulan le lanzó una mirada divertida que decía que sabía lo que Lindy estaba haciendo. De todos modos, retomó el nuevo tema cuando salieron del Mersenne Hall y pasearon por el mercado, en dirección a la plaza principal. La hermana mayor Jan Mei es bastante talentosa, ya que alcanzó el Xian a la edad de 22 años. Es probable que pronto sea aceptada como discípula principal. Creo que quizás hayas permitido que los miembros más prodigiosos de nuestro año distorsionaran tu visión de las cosas. Lindy asintió, ella supuso que así era. ¿Tenía 22 años? Lindy preguntó sorprendido. Ella había pensado que la niña tenía 17 o 18 años. Su propia madre tenía solo unos 30 años. Supongo que la edad para leer es un poco difícil. Lindy se preguntó cuánto tiempo se necesitaría para alcanzar el Xian. ¿La progresión en verde simplemente se volvió exponencialmente más difícil? ¿Es normal que los hermanos estén tan separados en edad? Heo Siulan soltó una risa divertida. A veces eres entrañablemente ingenuo, Lindy. La hermana Jan Mei y yo somos bastante cercanas en este sentido. Mi hermana mayor tiene 86 años y tiene un hijo solo unos años menor que yo. Realmente necesitas dejar de lado tus suposiciones mortales sobre el tiempo. Lindy negó con la cabeza y le resultó difícil procesar la idea de que la hermana mayor de Heo Siulan tenía casi 3 veces la edad de su propia madre y la edad de las abuelas mortales más antiguas de Tongou. Bien. Bueno, de todos modos, una vez que llegué a la ciudad y entregué esta carta, había algo de lo que quería hablar contigo. Tengo algunos planes que creo que podrían gustarte. Su amiga inclinó la cabeza hacia un lado, mirándola con curiosidad. ¿Es eso así? Bueno, ciertamente puedo escucharte. Entonces, mientras los dos bajaban de la montaña para enviar la carta de Lindy, ella comenzó a revelar sus planes de vengarse de aquellos que todavía estaban del lado de Kang Xiao después de la pelea dentro del consejo. Primero obtendría una lista de nombres de los subordinados de Kai y luego la usaría para elegir sus objetivos. Una vez hecho esto, tenía la intención de empezar con todas las chicas que estaban dentro de ese grupo, usando sus habilidades particulares para asegurarse de que se arrepintieran de haberse puesto del lado de ese idiota incluso después de que él se juntara con San Malen. Pero eso no era todo lo que ella quería hacer. Mientras se ocupaba de eso, quería que Heo Siulan desafiara a sus miembros más fuertes, aquellos que no podían denunciar acoso. Ella vendría como respaldo, por supuesto. Ella también quería golpearlos mientras estaban fuera de la montaña, pero todavía desconfiaba de eso, especialmente con la maldición que estaba sufriendo actualmente. Lindy también había decidido reducir sus ambiciones para la semana en ese sentido. Mantener la maldición reprimida con Argent Mirror fue una gran pérdida incluso si podía permitirse comprar pastillas de manantial con su botín. Heo Siulan parecía dispuesto a aceptar la idea, ya que no había perdonado del todo a Kang Xiao por el hecho de que su perro usara su pierna como juguete para masticar.
La primera parte del plan se desarrolló sin problemas. Hizo una solicitud discreta a Gan Wangli y fue recompensada con una lista y una cortés nota de agradecimiento de la herederaca y elogiando su esfuerzo personal para desalentar la rebelión. Pasé gran parte del día siguiendo a Xulan, observando con diversión cómo la niña se metía en el espíritu de las cosas con desafíos de duelo. Los fuegos de su amiga parecían arder mucho más calientes ahora, atravesando las defensas de los chicos a los que derrotó. Lindy solo tuvo que intervenir una vez, cuando un trío de chicos intentó saltar Xulan por un sendero de montaña. La tarde y la noche, por otro lado, las pasó observando sus objetivos femeninos. Eran muy pocos. San Lilin no se había hecho muchos amigos, por lo que parecía probable que aquellos que todavía estaban fuera de las reglas de Kai estuvieran conectados por su familia con Kan. Fue divertido volver a los viejos hábitos, deslizándose silenciosamente de sombra en sombra a través de ventanas que quedaban abiertas. Emocionante podría ser una palabra mejor. Ella jugueteó con las simples alarmas de formación que custodiaban sus casas y las despojó de objetos de valor. Aunque no recibió nada sorprendente como errores técnicos o talismanes poderosos, Lindy logró conseguir algunas buenas medicinas. Desafortunadamente, ella y Xulan tuvieron que conformarse con ganancias ligeramente inferiores a lo normal debido al exceso de artículos que ingresaron repentinamente al mercado, pero en general, fue un curso de acción bastante lucrativo y satisfactorio. Forja del Destino. C72 Recuperación 1. Capítulo 72, Recuperación 1. Lindy hizo una ligera mueca mientras sentía que sus rodillas temblaban. El maldito y en su sistema todavía obstaculizaba cada uno de sus esfuerzos. Se tomó un momento para ajustar el peso de la bolsa que llevaba sobre sus hombros para que fuera menos incómoda y luego se apresuró a alcanzarla. Anjian y Heo Xulan lanzaron sus miradas de preocupación desde lados opuestos del camino. Heo Xulan había regresado a su entrenamiento grupal, pero las cosas seguían siendo incómodas. Xulan se mantuvo alejado de Anjian y evitó hablar con él, prestando en cambio más atención a Fan Yu. Parecía desconcertar al chico más bajo, pero no parecía precisamente descontento con ello. Xulan en realidad estaba caminando junto a Fan Yu ahora. El chico, habitualmente abrasivo, se había mostrado positivamente alegre, en relación con su actitud habitual, desde que comenzaron las sesiones de esta semana. Probablemente ayudó el hecho de que finalmente también había logrado abrirse paso hacia el segundo reino espiritual. Anfang era tan inescrutable como siempre, simplemente caminando al lado de Anjian con su captura más grande, un ciervo de pelaje blanco, sobre sus anchos hombros. Solo una pequeña punzada, dijo Lindy con desdén en respuesta a su apariencia. La última misión en la que estuve se volvió un poco difícil. Bueno, si estás seguro de que está bien, dijo Anjian. Parecía un poco cansado, había cierta rigidez en su expresión y otros signos de estrés en su postura. ¿Quieres hacer una pausa por un minuto? Lindy no requiere tal mimo, dijo Heo Xulan con un olfateo altivo, sin mirar a Anjian. Anjian simplemente suspiró y asintió, ajustando su propia carga. Lindy miró entre ellos con preocupación, pero por más incómoda socialmente que pudiera ser a veces, se dio cuenta de que esto no era algo que pudiera mejorarse metiendo las narices. Entonces, en lugar de eso, cambió de tema. Tenía pensado preguntarte, ¿qué opinas de las cosas que están pasando por aquí últimamente? No sé lo suficiente para entender si todo esto con Kai Renxiang es normal o no. Lindy sorprendió a Anfang mirando la banda blanca sujeta a su manga y la similar que llevaba a Anjian. Pero fue Fan Yu quien habló primero. No es así como se supone que deben ser las sectas, se quejó. Se supone que están libres de tales cosas. Bueno, yo no diría eso, dijo Anjian con cuidado. Los bloques siempre se forman, es simplemente la naturaleza de las cosas. Sin embargo, Lady Kai va más allá de lo habitual en el nivel de autoridad que intenta construir y lo estás apoyando, hermano Jian, donde está exactamente tu orgullo como hijo de Golden Fields. Fan Yu respondió descontento. Fue extraño ver que su expresión severa casi inmediatamente se volvía suave y tonta cuando Xulan le sonrió. Lindy puso los ojos en blanco. Fan Yu seguía siendo una idiota abrasiva, pero le resultó difícil mantener su aversión inicial por él. Era demasiado fácil manipularlo. Bueno,
Considerando que mi padre estuvo de acuerdo con mi decisión en nuestra correspondencia y me elogió por adquirir la armadura de marca Kai, diría que mi orgullo está justo donde pertenece, respondió Anjian secamente. Pero hubo algo un poco agudo en su respuesta y Fan Yu bajó ligeramente la cabeza. Han Jian suspiró y se pasó una mano por el cabello, que había crecido últimamente y se estaba volviendo un poco peludo. Golden Fields todavía está muy lejos de hacer las cosas por nuestra cuenta. Ustedes lo saben. Lindy se sintió incómodo mientras todos los demás también bajaban los ojos con expresiones que iban desde el disgusto hasta la irritación o la simple sombría. ¿Pero no es ella la heredera de la provincia? Quiero decir, ¿no sucede este tipo de cosas con bastante frecuencia cuando ese tipo de personas aparecen en las sectas? Anjian negó con la cabeza. La situación de Kai Renxian es inusual. Los clanes ducales suelen ser mucho más grandes que los Kai. Alguien de su edad normalmente nunca sería el heredero, pero la duquesa Kai no tiene hermanos vivos ni otros hijos, explicó. Incluso cuando los herederos son jóvenes, normalmente no es un asunto resuelto. Lindy frunció el ceño pero asintió. Entendió lo que él estaba tratando de decir, aunque recordó que la propia Kai Renxian no veía su posición de esa manera. Lindy se quedó callado. Ella ha hecho de la secta un lugar más aburrido, dijo irritable Heo Xiulan. Supongo que todavía podemos encontrar nuestro propio entretenimiento. Xiulan le lanzó una sonrisa a Lindy, que ella devolvió mientras recordaba la frustración en los rostros de aquellos que habían perdido ante Heo Xiulan y las expresiones en los rostros de sus propios objetivos al día siguiente. Eso había compensado en cierta medida la reducción de los talismanes robados. Probablemente las cosas se pondrán difíciles antes de que termine el año. Incluso con su posición, los discípulos exteriores mayores no se rendirán pacíficamente, y San Lilin no estará confinada para siempre, les recordó Anjian. Tengo la sensación de que todo el mundo estará harto de violencia cuando llegue el torneo. Lindy miró pensativamente a Anjian. Allí sonaba más decidido de lo habitual. La expresión de Fan Yu se oscureció nuevamente ante la mención del torneo. La expresión de Heo Xiulan también había cambiado, con los dientes al descubierto en algo que definitivamente no era una sonrisa, incluso cuando algunos mechones de su cabello desprendían volutas de humo. Ella miró a Anfang, pero él no mostró ninguna indicación de nervios o determinación, simplemente caminando tranquilamente al lado de Anjian. Anfang también estaba completamente en el segundo reino en este punto y no muy lejos de Anjian, quien recientemente había llegado al punto medio en ambos reinos. Parecía que al menos algunos de sus amigos no habían renunciado a la secta interior. Ella no dejaría de competir. Una vez terminada la caza, Lindy volvió a la meditación. Bajo los efectos de los elixires y pastillas que estaba usando, comprados con su botín, Lindy descubrió que su cultivo continuaba aumentando constantemente y su dantian se expandía. El crecimiento parecía casi glacial comparado con lo rápido que había crecido en los primeros meses de su cultivo, pero estaba bastante segura de que todavía le estaba yendo bien. Después de todo, se estaba acercando a otra meseta en su cultivo físico. Sin embargo, su cultivo espiritual tenía un largo camino por recorrer y sus meditaciones en el respiradero parecían un poco vacías con la ausencia de Li Sujin. Al parecer, la otra chica se estaba concentrando en un trabajo y recibiendo algunas tutorías que la mantenían muy ocupada, por lo que rara vez se veían. Sin embargo, le dejó algo de tiempo para intentar hablar con su Lin. Lindy todavía no estaba segura de cuál era su posición con la niña, con toda honestidad. Fue difícil leer lo que su Lin realmente pensaba bajo su fanfarronería y grosería. Su intento la llevó a donde estaba ahora, apoyada contra un árbol mientras observaba a su Lin desollar y limpiar el cadáver de un oso bastante grande. Ella había ayudado a la niña a sacar a la bestia del pozo utilizado para atraparla y matarla, pero luego se hizo a un lado para dejar que la niña con más experiencia trabajara. Lindy arrugó la nariz ante el olor que emanaba del cadáver parcialmente desollado. ¿Siempre tarda tanto?, preguntó, viendo a la otra chica enjuagarse la sangre de las manos antes de regresar a la tarea de liberar la piel de la carne y los músculos que había debajo. Su Ling le lanzó una mirada plana. Si quieres usarlo todo, entonces sí, lo hace. Realmente no conozco ninguna manera de acelerar este tipo de cosas. ¿Quién sabe? Tal vez puedas comprarte un cuchillo mágico para desollar o algo así, respondió frívolamente. Probablemente no, Lindy hizo una mueca.
Estoy haciendo todo lo que puedo para mantenerme al día con el costo de los medicamentos de cultivo hoy en día. Sulin gruñó, lo que Lindy tomó como un acuerdo. Lindy permaneció en silencio después de eso, observando las hábiles manos de la niña zorro mientras desarmaba a la bestia con práctica facilidad, envolviéndola y almacenándola con los materiales que había traído consigo. ¿Por qué haces esto de todos modos? Sulin rompió el silencio y no levantó la vista de su trabajo. Lindy parpadeó y inclinó la cabeza hacia un lado. Bueno, estas son buenas habilidades, ¿verdad? Necesito núcleos de bestia para la bestia espiritual que criaré pronto. Ya te mostré cómo cosechar los núcleos, señaló Sulin. Y no es que no puedas simplemente llevar el resto al mercado. Después de todo, no es como si realmente salieras a buscar ingresos. La diferencia en el pago no es tanta para ti. Lindy frunció el ceño y cruzó los brazos. Bueno, claro, supongo. Todavía es bueno saberlo para cuando lo necesite. Además, nos conocemos desde hace tiempo, pero no hemos hablado mucho exactamente. Esa misión no fue la mejor situación, pero esperaba conocerte mejor. Sulin miró hacia arriba mientras buscaba una piel de agua para enjuagarse las manos manchadas de sangre. Sí, eso es lo que realmente no entiendo. ¿Por qué ahora? No tenemos exactamente nada en común, dijo sin rodeos. ¿Por qué necesito una razón? Lindy dijo a la defensiva. Y, es agradable charlar con alguien con quien no tengo que preocuparme por mis palabras, añadió más silenciosamente. ¿En serio? No lo habría imaginado, dijo Sulin. De todos los plebeyos aquí, tú eres el que encajó perfectamente con los tipos nobles. Me imaginé que te estabas escapando. ¿Hay otros plebeyos aquí además de Hiram y nosotros? Lindy preguntó, y las palabras se le escaparon un momento antes de que ella lo pensara mejor. Probablemente eso explique tu punto, ¿no? Ella dijo tímidamente. Sulin agitó una mano con desdén. No hay nada malo en eso. Es por eso que pensé que estábamos en caminos diferentes. Entonces empezaste a seguirme, a todos lados, dijo encogiéndose de hombros. Además, es algo inevitable dada la ridículamente rápida que has disparado. Lindy asintió y aceptó sus palabras. Supongo. Aunque realmente no veo cómo eso significa que estamos en caminos diferentes. Sulin hizo una mueca y miró los restos de su presa, poco más que huesos y despojos ensangrentados en ese momento. Mira, no estoy diciendo que no seamos amigos de algún tipo. Has respaldado a Sujin y lo respeto. Diablos, mientras no me metiera en esto con algo, tonto, probablemente también me respaldarías, creo. Lindy asintió, frunciendo el ceño. Entonces, ¿cuál es tu punto? Sulin frunció el ceño y, distraídamente, se quitó algunos mechones de cabello de los ojos. Supongo que ese arte que me diste me hizo pensar en lo que quiero hacer. No me importa toda la política y los juegos estúpidos que a los inmortales les gusta jugar. No me importan los gobiernos, los imperios y los clanes, y mierda, dijo, tropezando una o dos veces. Pero tienen una cosa bien. Los mortales necesitan toda la protección que puedan obtener. De los monstruos, de nosotros, incluso de ellos mismos. Especialmente los niños que ni siquiera tienen voz y voto en las cosas con las que tratan. Lindy la miró fijamente. Eso fue lo máximo que había oído decir a Sulin a la vez. Todavía no estoy seguro de entender dónde nos separa eso. Ella podía ver de dónde venía Sulin. No tenía ninguna duda de que la propia infancia de la niña había sido al menos tan mala, si no más, que la suya. ¿Cómo se llamaba el niño? Preguntó Sulin, cruzando los brazos y mirándole pacientemente a Lindy. Hubo un latido de silencio entre ellos mientras Lindy entrecerraba los ojos. Estaba segura de que lo había oído mencionar. ¿Y qué pasa con su papá? ¿Conoces al tipo que se inclina y nos raspa? Lo entiendo, respondió Lindy. Ella miró hacia un lado. Bueno, no, supongo que realmente no lo entiendo, admitió a regañadientes. No creo que pueda soportar preocuparme por todos, no cuando todavía estoy tratando de preocuparme solo por unos pocos. Había pasado años centrada únicamente en ella misma y en su propia supervivencia. Ella quería ser mejor que eso,
pero todavía estaba tratando de entender lo que eso realmente significaba. Sulin gruñó de nuevo y volvió a su tarea, recogiendo los huesos para agruparlos. Y como dije, está bien. Solo quería obtener una respuesta real de ti. Has llegado a bailar demasiado con las palabras. Puedes acompañarte como quieras. No me importa mostrarte cosas. Lindy suspiró. Estaba segura de que tenía la amistad de la otra chica, tal como era, pero tenía la sensación de que acercarse más sería difícil debido a sus diferentes objetivos. Forja del destino. C73 Recuperación 2. Capítulo 73. Recuperación 2. Lindy no había olvidado su promesa a Mason, por lo que necesitaba hablar con Qui. Afortunadamente, la serpiente había empezado a descansar sobre las piedras cerca del horno que había construido para su huevo. El huevo de beta verde se balanceaba de un lado a otro de vez en cuando y palpitaba con absorbiendo calor vorazmente y requiriendo más trabajo para mantener el horno encendido. Pensó que probablemente eclosionaría pronto si se concentraba en alimentar el horno. Por ahora, sin embargo, podría pedirle a Qui ideas e información sobre los gustos de Mason mientras cuida el huevo. Afortunadamente, la serpiente no se mostró demasiado reticente con la información, aunque Qui sí exigió un soborno menor en forma de un par de núcleos de bestias de su casa. Sin embargo, las respuestas que obtuvo fueron un poco escasas, simplemente porque parecía que Mason no solía hacer cosas, por diversión. Sin embargo, Qui todavía pudo darle algunas ideas. Lindy simplemente tendría que encontrar un lago de tamaño razonable. Tenía que haber uno por aquí en alguna parte, ¿verdad? Lindy se abstuvo de hablar de sus planes con Mason, quien parecía tener poco tiempo para cualquier cosa fuera del cultivo. Después de todo, Mason estaba terminando su avance hacia el bronce. Aún así, su amiga pudo darle algunos consejos útiles antes de retirarse al aislamiento, lo que le brindó a Lindy algunas ideas mientras dominaba la segunda fase de la ceremonia de las 8 fases. Mientras cultivaba y bebía el celestial, pudo reflexionar sobre la luna y lo que significaba como elemento de Li. La luna era, en esencia, un elemento de cambio, que significaba poco en sí mismo pero que alteraba otros elementos a los que se aplicaba, creando nuevas variaciones del Li elemental. Por tanto, cada fase de la luna era diferente. La media luna menguante, fase que coloreó su versión de la ceremonia, simbolizaba el misterio y los actos realizados fuera de la luz. Era astuto y caprichoso, el deseo de engañar y robar, dejando a las víctimas rascándose la cabeza y maldiciendo las sombras. Era oscuridad y viento atenuado por la luz guía de la luna. Lindy aún no estaba segura de hasta qué punto deseaba profundizar en esa fase de la luna. La investigación sobre la naturaleza de las otras fases probablemente le permitiría comprender mejor el vacío en el arte que todavía se encontraba incapaz de iluminar. El agujero se sentía diferente cada vez que lo contemplaba, como si estuviera esperando una decisión suya. Tenía la sensación de que tendría que tomar una decisión después de dominar la tercera parte de la ceremonia de las 8 fases. Lindy pronto se encontró pasando las tardes en los archivos. Después de todo, ella tenía tiempo libre, ahora que había dominado la segunda fase, y las bolsas del chamán de su última misión de la secta no se iban a desbloquear solas. Lindy no había estudiado en profundidad los caracteres de bloqueo cosidos en el cuero, pero habían emitido una sensación muy peligrosa. Por supuesto, hacer algo más que practicar su caligrafía y memorizar listas de personajes de formación comunes resultó difícil. No estaba muy segura de por dónde empezar y a menudo se encontraba mirando con frustración páginas y páginas de elaboración de teorías que superaban su comprensión o simplemente releyendo cosas que ya sabía. Sintió un deseo cada vez mayor de patear a cualquier discípulo que estuviera a cargo de organizar el archivo. A medida que avanzaba la noche, su mirada se dirigió hacia el único otro discípulo presente. Swansea estaba en su lugar habitual, con la nariz enterrada en un libro. Sus ojos se dirigieron hacia la banda blanca de su brazo, que contrastaba marcadamente con su túnica negra. Eran básicamente aliados, ¿verdad? Pedir un pequeño consejo no era descabellado. A ella no le gustó precisamente, pero supuso que no podía hacer daño. Además, de las personas que permanecían en el consejo, él era el único con el que ella realmente no había hablado. Ella ignoró la existencia continua de Juan Da. Como debe ser. Después de un momento,
Lindy recogió bajo el brazo los libros que había estado examinando y se dirigió a la mesa del niño. Mirando el libro que estaba leyendo, hizo una pausa. ¿Qué clase de libro extraño se tituló Viajes de Yulon, Nieblas de la Isla del Cuervo? Disculpe, ella habló cortésmente cuando llegó a su mesa. ¿Puedo preguntarte algo? A Swansea le tomó varios segundos levantar la vista del delgado libro que tenía en sus manos, lo cual fue un poco molesto, pero le dio un momento para estudiarlo. El sombrero cónico del extraño niño estaba inclinado hacia atrás para que ella pudiera ver mejor su rostro. Su cabello era corto y negro, pero tenía un ligero tinte verdoso cuando la luz lo golpeaba bien. Sus rasgos eran tan cuadrados y lisos como ella recordaba, pero su tez estaba bronceada oscuramente donde no estaba completamente escamosa. Sin embargo, el cuello alto de su túnica todavía ocultaba la parte inferior de su rostro. Señorita Lynn, Swansea respondió con un ligero gesto de asentimiento. ¿Qué conocimiento se te escapa? Esperaba que pudieras indicarme un buen punto de partida para obtener conocimientos más prácticos sobre formaciones, explicó. Tengo un conocimiento bastante sólido de los conceptos básicos en este momento, pero tengo algunos problemas para avanzar. Lindy volvió a hablar formalmente. Este no parecía un buen momento para ser casual. Él la miró fijamente durante varios segundos incómodos mientras ella se abstenía de inquietarse. ¿Qué sucursal?, preguntó en breve. Los caminos de formación no son como las arenas de la playa, pero aún así son muchos. ¿En qué área buscas conocimiento? Parpadeó antes de mirar hacia un lado pensando, ¿qué quería realmente de sus conocimientos sobre formaciones? Seguridad, creo. Las técnicas que necesitas para proteger lugares y cosas, Lindy respondió, tanto porque sería bueno proteger sus propias cosas como porque también haría más fructíferos sus propios esfuerzos por adquirir bienes. Lindy se había visto obligada a dejar de robar a un par de objetivos cuando atacaba a los aliados de Kang Xiao porque había notado seguridad con la que no estaba segura de poder lidiar. Swansea emitió un sonido reflexivo y extendió la mano, golpeando con el dedo un tomo particularmente pesado en el estante a su lado. Construir defensas suele ser una tarea ardua, pero si esa es la decisión de la señorita Ling, sus materiales básicos se encuentran aquí. Ella asintió y tomó el pesado tomo. Hace unos meses, probablemente se habría estremecido ante el peso. ¿Puedo preguntarte otra cosa? Ella preguntó, a pesar de su mejor criterio. Ante su ceja levantada, ella continuó, ¿por qué hablas así? La miró en silencio, aparentemente sin ofenderse, pero tampoco respondió. Esta vez, ella se inquietó a medida que avanzaba el momento incómodo. La reputación y las palabras son un poder para sí mismas. Las expectativas deben cumplirse y mantenerse, ¿no es así? Ella lo miró fijamente mientras él bajaba los ojos hacia su libro y pasaba una página, descartándola claramente de sus pensamientos. Entonces, ¿habló así porque se esperaba que lo hiciera? Raro. Sacudió la cabeza y se dio la vuelta para regresar a su mesa a estudiar. Swansea tenía razón. El libro que había señalado era un recurso bien diseñado y relativamente fácil de entender, incluso si las letras eran pequeñas y el texto seco. Probablemente le llevaría algunas noches superarlo. Afortunadamente, con el hielo algo roto, pudo incitar al extraño niño a responder preguntas de vez en cuando, y pronto aprendió la formación del monumento a los ladrones, un tipo de medida de seguridad que infligía parálisis a los cerrajeros no autorizados. A veces, incluso entendía sus respuestas sin dudarlas durante un cuarto de hora. Sin embargo, Swansea no fue la única que frecuentó el archivo, como descubrió Lindy cuando regresó allí la noche siguiente para continuar sus estudios. Ella lo sintió primero, como una nube de estática enojada al borde de sus sentidos, pero no iba a irse solo para evitar a un enemigo potencial. De todos modos no se permitía la violencia en el archivo. Cuando entró al edificio, vio a Ji-rong. Entre su piel pálida, sus venas prominentes y las ojeras alrededor de sus ojos, francamente, el niño con cicatrices parecía una víctima de peste recientemente recuperada. La apariencia ligeramente hambrienta de Ji-rong le dio un cierto toque salvaje. Lindy sintió una punzada de simpatía por él, pero habían elegido su bando. Ella no se permitió quedarse ni mirarlo directamente mientras pasaba rápidamente, dirigiéndose a la sección de formaciones del archivo. Sin embargo, parecía que Ji-rong no se contentaba con ignorarla. ¿Te dejan conservar tu pase, eh?
Pensé que tendrías que dárselo a esa bruja serpiente, comentó mientras ella pasaba junto a él, sin levantar sus ojos apagados del pergamino artístico frente a él. Mi amiga no se llevaría algo mío, respondió Lindy con frialdad, incluso cuando dejó de caminar. Los viejos instintos le decían que siguiera caminando, que simplemente lo ignorara y se alejara de la vista, pero su nuevo orgullo luchaba con eso. HMPH. Supongo que alguien así ni siquiera lo necesitaría. No es que eso detuviera a la tortuga bastarda. Hiram se arrastró y finalmente miró hacia arriba para mirar a sus ojos. Entonces, ¿ser simplemente un lacayo? Supongo que debería haber imaginado a alguien como yo no tendría orgullo. Y alguien como yo siempre tendría demasiado, respondió ella. Ambos eran niños de la calle, eso era cierto, pero eran diferentes. Lindy era un furtivo y un carterista, pero Hiram era un matón y duro en la calle. No es mi culpa que haya sido tan tonto como para intentar robarle a Kai en el trabajo. Sus ojos hundidos se iluminaron de ira y su expresión se transformó en un ceño fruncido. No soy tan estúpido, escupió. ¿Crees que no sacas parte del corte del jefe? Acabo de recibir un premio por mis propios problemas. Kai la atrapó, bien, punto. Estoy bastante seguro de que ella dijo que no hiciera eso. Lindy respondió. Sal de ahí, ¿alguna vez has conocido a un guardia que no estaba en la toma? No finjas que no has hecho lo mismo, se burló Hiram. Tú, más que nadie, deberías saber cómo funciona toda esta basura bajo las bonitas palabras. Nada es diferente. Lindy consideró el consejo y su propio papel dentro de él. Era cierto que tenía poca fe en ello, después de todo, Juan Da era miembro. Sin embargo, ahí es donde no estamos de acuerdo, supongo. Ella se dio la vuelta. No voy a vivir como si todavía estuviera en la cuneta. Idiota, ella lo escuchó gruñir en voz baja mientras ella se alejaba, demasiado bajo para que cualquiera sin sentidos mejorados pudiera escucharlo. Y me sentí mal por ella cuando ese pervertido se aferró. No debería haber perdido el tiempo distrayéndolo. Lindy casi se detiene, pero lo pensó mejor. El pasado ya era pasado, y cualquier otra cosa que se pudiera decir. Ya estaba harta de preocuparse por ella misma y sus amigos. Contacto. El cuerpo de la flauta estaba hecho de una madera oscura que ella no reconocía, grabada con líneas rellenas de plata en polvo. Era el mejor instrumento que jamás había sostenido, perfectamente proporcionado y libre de imperfecciones. Pero la boquilla todavía me resultaba familiar y el sonido tenía una nota personal que era difícil de cuantificar. Incluso rehecha, seguía siendo su flauta. Lindy salió del mercado ese día sintiéndose ligera, como si le hubieran quitado un peso de los hombros. Sin embargo, Lindy tuvo poco tiempo para deleitarse con su satisfacción. Ella había prometido tanto a Mason como a ella misma que vería celebrados los recientes éxitos de la niña en el cultivo. Ella se había encargado de la financiación, gracias a sus cacerías con Angian y los demás, y se había ocupado del montaje con un pequeño consejo de Qui. Ahora quedaba la parte más difícil. Tenía que convencer a Mason para que la siguiera hacia el desierto. Pero Lindy no iba a fracasar, no con el esfuerzo que había puesto en organizar la celebración. Su oportunidad llegó a finales de la semana cuando Mason finalmente salió del aislamiento. Su amiga había cambiado sutilmente desde la última vez que la vio. El cabello de Mason era unos centímetros más largo y sus movimientos aún más elegantes y fluidos. Las pequeñas manchas de escamas blancas en su cuello y el dorso de sus manos se habían vuelto menos notorias o tal vez, su tez se había vuelto aún más anormalmente blanca. Bai Mason se parecía cada vez más a una princesa espiritual de una historia. Su amiga parecía un poco desequilibrada por su reciente avance, por lo que fue más fácil de lo habitual lograr que Mason la siguiera bajo la premisa de que Lindy necesitaba mostrarle algo. En realidad ni siquiera era mentira. A medida que descendían de la montaña, se hizo más difícil convencer a Mason de que siguiera siguiéndola, y Lindy no pudo obligar exactamente a su ahora amiga del Tercer Reino. Sin embargo, Lindy no estaba dispuesta a darse por vencida en ese momento, a pesar de la creciente irritación de su amiga por las respuestas negativas de Lindy. Muy pronto, se acercaron al pequeño lago que Lindy había encontrado. Esto se está volviendo absurdo, se quejó Bai Mason, pareciendo prácticamente flotar sobre el suelo enredado con sus suaves movimientos.
Al menos puedes decirme por qué esto es tan importante, ¿no es así, Lindy? Te dije que ya casi llegamos, respondió Lindy con una sonrisa. T-Rock. Está justo más adelante. Todavía no veo por qué necesitábamos venir inmediatamente después de mi gran avance, dijo su compañera con frialdad. ¿No podría haber esperado esto? Apenas tuve tiempo de bañarme. No. Lindy dijo alegremente mientras salía más allá de la línea de árboles hacia la orilla del pequeño lago. Porque te habrías vuelto a ocupar. Te dije que íbamos a celebrar tu gran avance, ¿no? Mason también parpadeó cuando salió del bosque, con su vestido blanco flotando un poco con la brisa. Lindy observó mientras escaneaba las aguas ondulantes, que se volvían rosadas por la luz del sol poniente. Su mirada pronto se desvió hacia la orilla, donde un pequeño bote estaba atado a un árbol joven. ¿Qué es esto? Qui me dijo que extrañabas nadar, Lindy respondió. Y la pesca también. Dijo que te gustaban las cosas frescas. Entonces pensé que podría encontrar un lugar donde pudiéramos relajarnos por la tarde, ya que no te gustaría una fiesta real. Incluso practiqué con el barco e hice una ofrenda al espíritu del lago. No necesitas preocuparte por nada. Conseguir redes y líneas de pesca clasificadas para bestias de grado 1 había sido un poco caro, más que el barco en realidad. El barco había sido simplemente un fastidio para transportar. Bay Mason la miró fijamente y luego miró hacia el lago, expresión ilegible. Lindy pasó de pie en pie nerviosamente mientras el silencio se extendía. ¿Qui la había guiado mal? Lindy había pensado que no sería un problema ahora que podían hablar correctamente. Entonces Mason levantó la manga para cubrirse la boca e hizo un suave sonido, con los hombros temblando. Al principio, Lindy estaba desconcertada, pero rápidamente quedó claro que su amiga se estaba riendo. El sonido era casi risueño con una cualidad sibilante, aunque su mente se reveló un poco al aplicar ese término a Bay Mason. ¿Qué me mintió Qui? No tenemos que hacer esto, dijo Lindy, mirando hacia otro lado. Yo solo. Quería hacer algo bueno por ti. Está bien, dijo Mason, bajando su manga ondulada y con una pequeña sonrisa en sus labios. Es solo que no he hecho algo tan infantil en años. Solo Qui sugeriría tal cosa. Entonces, no es posible. Lindy preguntó, frunciendo el ceño. También había pasado mucho tiempo buscando un lugar agradable y aislado, pensando que a Mason le gustaría tener algo de privacidad para ir a nadar. Quizás solo esta vez como indulgencia. Sería una pena rechazar tus esfuerzos, dijo la chica pálida después de un momento de pausa. El humor se desvaneció de su voz. ¿Dijiste que sabías utilizar el barco? Me temo que los que conozco funcionaban con y de una forma u otra. Lindy asintió y su sonrisa regresó. Sí, me tomó un poco de práctica, pero probablemente pueda lograr no volcarnos. Se alegró de que Mason estuviera de acuerdo con esto, temía que su amiga rechazara la idea. Así que no te preocupes. Después de todo, este también funciona con I. Bay Mason le dio una mirada plana. Eso fue terrible. Bueno, sí lo fue. Había sonado mejor en su cabeza. Lindy sonrió tímidamente y se dirigió a la orilla, seguida por su amiga. Pasaron el resto de la tarde en el lago. Fue relajante, incluso si Mason tuvo que mostrarle cómo no enredarse con la línea. Fue un poco más difícil convencer a Mason para que saliera al agua, pero después de que Lindy se zambulló, desnuda hasta la capa más baja de su vestido, la otra chica la siguió de mala gana. Lindy envidiaba la gracia de su amiga en el agua, pero suponía que era de esperarse dada la geografía de su hogar, Thousand Lakes. Además, Mason no era tan etérea y elegante una vez que Lindy tuvo la oportunidad de meterse un poco con ella. Ni siquiera la orgullosa y elegante muchacha pudo evitar tomar represalias contra sus salpicaduras y sus juegos de caballos. Por otro lado, a Lindy la pesca le resultaba aburrida, pero no le importaba hacerlo por su amiga. Fue un poco perturbador ver a su amiga tragarse entero un pescado que todavía se retorcía y escuchar sus huesos crujir mientras eran aplastados en su garganta. Pero Lindy mantuvo su reacción ante la inquietante visión alejada de su rostro y optó por estar contenta. Tenía la sensación de que Mason solo había comido delante de ella porque Mason se había olvidado momentáneamente de sí misma después de jugar.
Dejando a un lado la rareza dietética de su amiga, Lindy se divirtió mucho chapoteando en el agua y relajándose con la espalda apoyada en la de la otra chica en el bote. Finalmente, el sol se hundió completamente bajo el horizonte y colocaron el barco nuevamente en la orilla, sentados uno al lado del otro con las piernas colgando en el agua. Gracias, Lindy. Esto fue agradable, dijo Bay Mason en voz baja, con la mano apoyada sobre la de Lindy. Su piel blanca como la nieve parecía aún más etérea ahora, húmeda bajo la luz de la media luna de arriba. No hay problema, Bay Mason, respondió ella. Has hecho mucho por mí. Todavía lo haces. Me alegro de que seamos amigos. Yo también, dijo Mason en voz baja. No me opondría a que me llamaras por mi nombre en privado. Lindy parpadeó y luego sonrió. Eso fue algo muy importante para un noble como Bay Mason, ¿verdad? Por supuesto. Puedes hacer lo mismo conmigo. ¿Podrías girar hacia aquí por un momento entonces? ¿Y? Mason preguntó en voz baja. Curiosa, Lindy lo hizo, apartando la mirada de las estrellas para mirar a su amiga, que estaba inclinada hacia adelante y... Los labios de Mason estaban frescos y secos y tenían un ligero sabor cobrizo. La sangre del pez antes, supuso. Solo duró unos segundos antes de que sintiera a Mason alejarse, quitarse la mano y llevar las piernas hasta el pecho. Mis disculpas. Eso fue profundamente inapropiado. Espero que puedas perdonarme, dijo Mason en voz baja, mirando al otro lado del lago. La primera respuesta de Lindy fue un sonido extraño y ligeramente estrangulado. Su segundo intento fue un poco mejor. Quiero decir, está bien, supongo. La declaración sonó como una pregunta para sus propios oídos. Yo simplemente no soy una chica, dijo inarticuladamente, sonrojándose ardientemente mientras se daba la vuelta. Si hubiera sido alguien más quien la besó, Lindy los habría gritado o abofeteado o probablemente peor si hubiera tenido un cuchillo encima. Ella no sabía qué hacer. Lo sé, dijo Mason claramente. No volverá a suceder. Solo puedo pedirte que perdones mi pobre control de impulsos. El abuelo siempre decía que yo era demasiado emocional. Lo siento. No quise arruinar las cosas contigo. No, es. No te preocupes por eso, murmuró Lindy. Estaba un poco enojada, no le gustaba que se aprovecharan de ella de esa manera, pero era Mason, su mejor amiga. Supongo que también es mi culpa por sacarte aquí cuando estabas cansado. Lo siento, Mason. Su amiga tarareó suavemente, mirándola preocupada. Lindy logró sonreír, esperando poder ignorar todo el momento incómodo. Mason pareció relajarse ante su reacción. Sí, me disculpo de nuevo. Quizás deberíamos volver a casa. Unas cuantas horas de sueño podrían hacerme bien. Y así, en esa nota inquietante, la noche terminó. Forja del destino. C74, Noche en el lago. Capítulo 74, Noche en el lago. El cuerpo de la flauta estaba hecho de una madera oscura que ella no reconocía, grabada con líneas rellenas de plata en polvo. Era el mejor instrumento que jamás había sostenido, perfectamente proporcionado y libre de imperfecciones. Pero la boquilla todavía me resultaba familiar y el sonido tenía una nota personal que era difícil de cuantificar. Incluso rehecha, seguía siendo su flauta. Lindy salió del mercado ese día sintiéndose ligera, como si le hubieran quitado un peso de los hombros. Sin embargo, Lindy tuvo poco tiempo para deleitarse con su satisfacción. Ella había prometido tanto a Mason como a ella misma que vería celebrados los recientes éxitos de la niña en el cultivo. Ella se había encargado de la financiación, gracias a sus cacerías con Angian y los demás, y se había ocupado del montaje con un pequeño consejo de Qui. Ahora quedaba la parte más difícil, tenía que convencer a Mason para que la siguiera hacia el desierto. Pero Lindy no iba a fracasar, no con el esfuerzo que había puesto en organizar la celebración. Su oportunidad llegó a finales de la semana cuando Mason finalmente salió del aislamiento. Su amiga había cambiado sutilmente desde la última vez que la vio. El cabello de Mason era unos centímetros más largo y sus movimientos aún más elegantes y fluidos. Las pequeñas manchas de escamas blancas en su cuello y el dorso de sus manos se habían vuelto menos notorias o tal vez,
Su tez se había vuelto aún más anormalmente blanca. Bai Meisen se parecía cada vez más a una princesa espiritual de una historia. Su amiga parecía un poco desequilibrada por su reciente avance, por lo que fue más fácil de lo habitual lograr que Meisen la siguiera bajo la premisa de que Lindy necesitaba mostrarle algo. En realidad ni siquiera era mentira. A medida que descendían de la montaña, se hizo más difícil convencer a Meisen de que siguiera siguiéndola, y Lindy no pudo obligar exactamente a su ahora amiga del Tercer Reino. Sin embargo, Lindy no estaba dispuesta a darse por vencida en ese momento, a pesar de la creciente irritación de su amiga por las respuestas negativas de Lindy. Muy pronto, se acercaron al pequeño lago que Lindy había encontrado. Esto se está volviendo absurdo, se quejó Bai Meisen, pareciendo prácticamente flotar sobre el suelo enredado con sus suaves movimientos. Al menos puedes decirme por qué esto es tan importante, ¿no es así, Lindy? Te dije que ya casi llegamos, respondió Lindy con una sonrisa. T-Rock está justo más adelante. Todavía no veo por qué necesitábamos venir inmediatamente después de mi gran avance, dijo su compañera con frialdad. ¿No podría haber esperado esto? Apenas tuve tiempo de bañarme. No. Lindy dijo alegremente mientras salía más allá de la línea de árboles hacia la orilla del pequeño lago. Porque te habrías vuelto a ocupar. Te dije que íbamos a celebrar tu gran avance, ¿no? Meisen también parpadeó cuando salió del bosque, con su vestido blanco flotando un poco con la brisa. Lindy observó mientras escaneaba las aguas ondulantes, que se volvían rosadas por la luz del sol poniente. Su mirada pronto se desvió hacia la orilla, donde un pequeño bote estaba atado a un árbol joven. ¿Qué es esto? Kui me dijo que extrañabas nadar, Lindy respondió. Y la pesca también. Dijo que te gustaban las cosas frescas. Entonces pensé que podría encontrar un lugar donde pudiéramos relajarnos por la tarde, ya que no te gustaría una fiesta real. Incluso practiqué con el barco e hice una ofrenda al espíritu del lago. No necesitas preocuparte por nada. Conseguir redes y líneas de pesca clasificadas para bestias de grado 1 había sido un poco caro, más que el barco en realidad. El barco había sido simplemente un fastidio para transportar. Bai Meisen la miró fijamente y luego miró hacia el lago, expresión ilegible. Lindy pasó de pie en pie nerviosamente mientras el silencio se extendía. ¿Kui la había guiado mal? Lindy había pensado que no sería un problema ahora que podían hablar correctamente. Entonces Meisen levantó la manga para cubrirse la boca e hizo un suave sonido, con los hombros temblando. Al principio, Lindy estaba desconcertada, pero rápidamente quedó claro que su amiga se estaba riendo. El sonido era casi risueño con una cualidad sibilante, aunque su mente se reveló un poco al aplicar ese término a Bai Meisen. ¿Qué me mintió Kui? No tenemos que hacer esto, dijo Lindy, mirando hacia otro lado. Yo solo. Quería hacer algo bueno por ti. Está bien, dijo Meisen, bajando su manga ondulada y con una pequeña sonrisa en sus labios. Es solo que no he hecho algo tan infantil en años. Solo Kui sugeriría tal cosa. Entonces, no es posible. Lindy preguntó, frunciendo el ceño. También había pasado mucho tiempo buscando un lugar agradable y aislado, pensando que a Meisen le gustaría tener algo de privacidad para ir a nadar. Quizás solo esta vez como indulgencia. Sería una pena rechazar tus esfuerzos, dijo la chica pálida después de un momento de pausa. El humor se desvaneció de su voz. ¿Dijiste que sabías utilizar el barco? Me temo que los que conozco funcionaban con y de una forma u otra. Lindy asintió y su sonrisa regresó. Sí, me tomó un poco de práctica, pero probablemente pueda lograr no volcarnos. Se alegró de que Meisen estuviera de acuerdo con esto, temía que su amiga rechazara la idea. Así que no te preocupes. Después de todo, este también funciona con I. Bai Meisen le dio una mirada plana. Eso fue terrible. Bueno, sí lo fue. Había sonado mejor en su cabeza. Lindy sonrió tímidamente y se dirigió a la orilla, seguida por su amiga. Pasaron el resto de la tarde en el lago. Fue relajante, incluso si Meisen tuvo que mostrarle cómo no enredarse con la línea. Fue un poco más difícil convencer a Meisen para que saliera al agua, pero después de que Lindy se zambulló, desnuda hasta la capa más baja de su vestido, la otra chica la siguió de mala gana.
Lindy envidiaba la gracia de su amiga en el agua, pero suponía que era de esperarse dada la geografía de su hogar, Thousand Lakes. Además, Mason no era tan etérea y elegante una vez que Lindy tuvo la oportunidad de meterse un poco con ella. Ni siquiera la orgullosa y elegante muchacha pudo evitar tomar represalias contra sus salpicaduras y sus juegos de caballos. Por otro lado, a Lindy la pesca le resultaba aburrida, pero no le importaba hacerlo por su amiga. Fue un poco perturbador ver a su amiga tragarse entero un pescado que todavía se retorcía y escuchar sus huesos crujir mientras eran aplastados en su garganta. Pero Lindy mantuvo su reacción ante la inquietante visión alejada de su rostro y optó por estar contenta. Tenía la sensación de que Mason solo había comido delante de ella porque Mason se había olvidado momentáneamente de sí misma después de jugar. Dejando a un lado la rareza dietética de su amiga, Lindy se divirtió mucho chapoteando en el agua y relajándose con la espalda apoyada en la de la otra chica en el bote. Finalmente, el sol se hundió completamente bajo el horizonte y colocaron el barco nuevamente en la orilla, sentados uno al lado del otro con las piernas colgando en el agua. Gracias, Lindy. Esto fue agradable, dijo Bay Mason en voz baja, con la mano apoyada sobre la de Lindy. Su piel blanca como la nieve parecía aún más etérea ahora, húmeda bajo la luz de la media luna de arriba. No hay problema, Bay Mason, respondió ella. Has hecho mucho por mí. Todavía lo haces. Me alegro de que seamos amigos. Yo también, dijo Mason en voz baja. No me opondría a que me llamaras por mi nombre en privado. Lindy parpadeó y luego sonrió. Eso fue algo muy importante para un noble como Bay Mason, ¿verdad? Por supuesto. Puedes hacer lo mismo conmigo. ¿Podrías girar hacia aquí por un momento entonces? ¿Y? Mason preguntó en voz baja. Curiosa, Lindy lo hizo, apartando la mirada de las estrellas para mirar a su amiga, que estaba inclinada hacia adelante y... Los labios de Mason estaban frescos y secos y tenían un ligero sabor cobrizo. La sangre del pez antes, supuso. Solo duró unos segundos antes de que sintiera a Mason alejarse, quitarse la mano y llevar las piernas hasta el pecho. Mis disculpas. Eso fue profundamente inapropiado. Espero que puedas perdonarme, dijo Mason en voz baja, mirando al otro lado del lago. La primera respuesta de Lindy fue un sonido extraño y ligeramente estrangulado. Su segundo intento fue un poco mejor. Quiero decir, está bien, supongo. La declaración sonó como una pregunta para sus propios oídos. Yo simplemente no soy una chica, dijo inarticuladamente, sonrojándose ardientemente mientras se daba la vuelta. Si hubiera sido alguien más quien la besó, Lindy los habría gritado o abofeteado o probablemente peor si hubiera tenido un cuchillo encima. Ella no sabía qué hacer. Lo sé, dijo Mason claramente. No volverá a suceder. Solo puedo pedirte que perdones mi pobre control de impulsos. El abuelo siempre decía que yo era demasiado emocional. Lo siento. No quise arruinar las cosas contigo. No, es. No te preocupes por eso, murmuró Lindy. Estaba un poco enojada, no le gustaba que se aprovecharan de ella de esa manera, pero era Mason, su mejor amiga. Supongo que también es mi culpa por sacarte aquí cuando estabas cansado. Lo siento, Mason. Su amiga tarareó suavemente, mirándola preocupada. Lindy logró sonreír, esperando poder ignorar todo el momento incómodo. Mason pareció relajarse ante su reacción. Sí, me disculpo de nuevo. Quizás deberíamos volver a casa. Unas cuantas horas de sueño podrían hacerme bien. Y así, en esa nota inquietante, la noche terminó. Contacto, 2. Forja del destino. C75 y Melodías 1. Capítulo 75 y Melodías 1. Los días siguientes, Lindy se dedicó al entrenamiento y la meditación para distraerse de la confusión y los sentimientos incómodos que llenaban sus pensamientos. Con un enfoque tan frenético, el segundo nivel del Argent Mirror Art llegó rápidamente a ella. No fue una experiencia cómoda, el arte se centraba en la autorreflexión y la clarividencia, y un mayor dominio solo la dejaba menos capaz de esconderse de sus pensamientos. Se encontró pensando en acontecimientos pasados. Las palabras de Sulin volvieron a ella,
al igual que sus acciones desde su visión inducida por una puñalada. ¿Se había visto más afectada por sus elementos de lo que pensaba? Al reflexionar, sintió que había cambiado últimamente. ¿Eso se debió a sus artes o a la simple evolución del yo? Lindy no estaba segura, pero decidió ser más consciente de esas cosas en el futuro. El otro asunto que su autorreflexión planteó fue más reciente, Mason y lo que había sucedido en el lago. Lindy no se sentía así. Ella no pensaba en Mason como nada más que un buen amigo y no había sentido nada más que sorpresa y confusión durante ese momento. Pero estaba claro que su amiga sentía algo diferente. Sin embargo, ni siquiera la claridad de Argent Mirror le permitió saber qué hacer con los sentimientos de Mason. Lindy tuvo tiempo para pensar mientras estaba sentado en el salón de medicina. Lindy no podía permitirse el lujo de perderse su tratamiento. La maldición, aunque bastante leve en su forma actual, podría empeorar rápidamente si se deja desatendida durante más de 1 o 2 semanas. Según las palabras del discípulo del Medicine Hall que la trataba, su objetivo era infligir una especie de enfermedad debilitante a sus víctimas. Se preguntó si su primera etapa, relativamente suave, tenía como objetivo ocultar su propagación. Ese era un asunto de los ancianos. Ella tenía preocupaciones propias más que suficientes sin involucrarse en algo que estaba tan por encima de sus posibilidades. Le deseó suerte a Su Ling al investigar sobre medicamentos. Una vez finalizado el tratamiento, se encontró con una tarde libre. Lindy decidió quedarse un poco más en el Medicine Hall. Ella había preguntado y le habían dicho que Lee Soo-jin estaba haciendo tareas en la zona y que debería terminar pronto. Al llegar a la puerta con un cartel que indicaba el final de la parte libre del salón, Lindy se apoyó contra la pared para esperar, entreteniéndose estudiando distraídamente los pequeños personajes de formación grabados en madera a su alrededor. Había las cosas habituales que se había acostumbrado a ver en los edificios de la secta, patrones simples y repetidos para protegerse contra el desgaste básico, así como patrones para aumentar la durabilidad y la resistencia al fuego. Sin embargo, la maraña de personajes, de alguna manera ordenada, grabados en redes en cada una de las 4 esquinas estaba más allá de su nivel de habilidad. Estaba bastante segura de que se arrepentiría de haberlos manipulado o de haber intentado pasar por alto la puerta vigilada. Lo cual tenía sentido, considerando que esta sala era propiedad de la secta. Lindy continuó estudiando el círculo de inscripción superior derecho en busca de posibles debilidades mientras esperaba. Aproximadamente un cuarto de hora después escuchó pasos acercándose desde el otro lado de las puertas. Lee Soo-jin emergió cuando la puerta se abrió, con una mirada distraída en su rostro. El pelo corto de Soo-jin estaba atado hacia atrás y escondido debajo de una tela, y llevaba una bata larga gris sobre la parte delantera de su vestido como un delantal. Se veían manchas de polvo en sus mejillas, así como manchas de tinta en sus dedos. Lindy supuso que debieron haberla hecho limpiar y organizar cosas en el área de almacenamiento. Lee Soo-jin, ¿cómo has estado? Lindy saludó, enderezándose desde la pared. Su amiga parpadeó mientras miraba hacia arriba y notó a Lindy. Oh, Lindy, hola, dijo ella, sonriendo levemente mientras dejaba que la puerta se cerrara. Lindy no pudo evitar notar el débil latido de Lee corriendo a través de la madera cuando la puerta se cerró y la formación se selló nuevamente. Me ha ido bien. Lamento no haberte visitado cuando entraste, se disculpó y parecía disgustada. Me han mantenido muy ocupado y me aseguraron que Su Ling y tú no tenías ninguna lesión grave. No te preocupes por eso, respondió Lindy, siguiendo a su amiga mientras la niña se movía para comenzar a caminar hacia la sección principal del pasillo. Ella no sabía cuánto podía decir sobre la reciente misión, así que decidió simplemente cambiar de tema. Deben estar haciéndote trabajar duro. Ya casi no te veo en nuestra casa. Lee Soo-jin llamó su atención y entendió claramente su significado. Ah, sí. Las mañanas son un momento muy ocupado para el salón, por lo que tengo que estar disponible para la tarea. Bueno, al menos por unas semanas más, corrigió. Si puedo aprobar el segundo examen y convertirme oficialmente en asistente, recibiré un poco más de libertad en el asunto. Lindy tarareó para sí misma, mirando a su amiga por el rabillo del ojo. Entonces te hacen hacer 1 o 2 meses de trabajo pesado antes de mostrarte algo importante. Lee Soo-jin se sonrojó, jugueteando con sus mangas. Bueno, yo no lo llamaría así.
Es importante no desperdiciar el tiempo de los discípulos reales del Medicine Hall, con asistentes insuficientemente dedicados. Además, he estado recibiendo instrucciones, respondió un poco a la defensiva. Aunque no sé exactamente ortodoxo, añadió en voz baja. Lindy miró preocupado a Sujin cuando doblaron una esquina y los sonidos del vestíbulo de entrada comenzaron a llegar a sus oídos. ¿Qué se supone que significa eso? Bueno, ya ves, Lee Sujin comenzó algo ansioso cuando entraron al salón principal. Asistente Lee. Una voz femenina plana cortó sus palabras antes de que Sujin pudiera continuar. Lindy giró la mirada para encontrar al orador, que ella misma había estado apoyada contra la pared antes de salir frente a ellos. Lo que vio fue extraño. La chica que había hablado era casi tan alta como ella y era incluso más flaca y delgada que Lindy. Estaba pálida, con rasgos ligeramente demacrados y ojeras debajo de los ojos y cabello negro atado en una cola suelta y descuidada. Una especie de máscara facial colgaba suelta alrededor de su cuello. La niña vestía una extraña y casi ajustada camisa de seda verde oscuro debajo de un chaleco de cuero negro con pantalones igualmente ajustados a la figura metidos dentro de pesadas botas de cuero hasta la rodilla. Sus brazos también estaban cubiertos hasta el codo por guantes de algún tipo de piel escamosa de animal. Sui colgaba a su alrededor como una nube de hilos en forma de red, siniestros y temblorosos. Ella estaba completamente en el tercer reino. Sujin pareció reconocerla dada la forma en que rápidamente inclinó la cabeza. Ah, hermana mayor Bao, mis disculpas. No sabía que estarías esperando. Lee Sujin miró a Lindy, quien levantó las cejas, mirando entre la chica de cabello azul y el recién llegado. Lindy, ella es la hermana mayor Bao Qingling. Ella ha tenido la amabilidad de permitirme ayudarla. Pensé que a los discípulos de la secta interior no se les permitía entrar a la montaña exterior, dijo Lindy con un poco de duda, sin gustarle del todo la forma en que la niña mayor simplemente la había mirado y rápidamente la había despedido. La regla no se aplica a los discípulos de la sala de medicina asignados a esta sala. Difícilmente se puede confiar a la gentuza de la secta exterior procedimientos complejos, respondió el discípulo mayor sin interés, palabras que deberían haber sonado maliciosas o arrogantes y aparentemente objetivas. Lee Sujin se rió torpemente y miró nerviosamente a Lindy. Lindy simplemente le dio una mirada tranquilizadora. Incluso si la actitud de Bao Qingling fuera irritante, ella no iba a decirle algo tonto a un discípulo de la secta interior solo por ser abrasivo. Además, probablemente ella tuvo parte de culpa por la presencia de la niña debido a la maldición y el reciente alboroto de St. Malo. Ya veo. Supongo que debería agradecerte por cuidar de mi buena amiga Lee Sujin, la hermana mayor Bao. La niña la miró un poco más esta vez aunque su mirada permaneció apática. De nada. El asistente Lee tiene buena mano para asuntos delicados. Parece que los discípulos exteriores de este año son menos inútiles de lo habitual, dijo sin rodeos. Lindy tenía la sensación de que eso era lo más cercano a un reconocimiento que recibiría de la niña. La mirada del discípulo interior volvió a Lee Sujin. Asistente Lee, necesito otro par de manos para la preparación de los procedimientos de hoy. Venir también. Bao Qingling se alejó de ellos y se alejó hacia la salida del salón sin siquiera esperar una respuesta. Lee Sujin le lanzó a Lindy una mirada de disculpa. Lo siento, Lindy. Tendré que hablar contigo más tarde. Gracias por venir a visitarme. Podemos ponernos al día mañana, estoy seguro. No te preocupes por eso, dijo Lindy fácilmente. Tal vez se enojaría si fuera la misma persona que había sido cuando llegó por primera vez a la montaña, pero había llegado lo suficientemente lejos como para reconocer la diferencia entre una actitud generalmente abrasiva y un desprecio selectivo. Aunque no podía decir que le gustaba la chica mayor. Simplemente, no te dejes atrapar por nada extraño, ¿de acuerdo? Lee Sujin se rió en voz baja, aparentemente tomando sus palabras como una broma y asintió antes de apresurarse tras la figura en retirada de la niña mayor. Lindy negó con la cabeza. Como Lee Sujin estaba ocupada, comenzaría a prepararse para conocer al tutor que había contratado. Al día siguiente, recibió una nota para reunirse una hora después del mediodía en la puerta que marcaba la entrada a la carretera principal de la montaña exterior. Su tutor sería un niño llamado Ruan Sen.
A esa hora no estaba lejos del mediodía, por lo que pronto se puso en camino montaña abajo. Dolorida y fatigada como todavía se sentía, se mantuvo en el camino en lugar de utilizar el camino más directo de saltar por el acantilado, pero incluso entonces, ya no era una caminata larga. La puerta era una estructura alta y arqueada, de una docena de metros de altura o más, que se extendía sobre un camino lo suficientemente ancho como para que varios caballos pudieran pasar uno al lado del otro. Ella no era la única discípula en el camino, pero tampoco había multitud ni mucho tráfico peatonal, por lo que su mirada rápidamente captó una figura que parecía probable que fuera su tutora. Ruansen parecía unos años mayor que ella, aunque era consciente de lo poco que eso podía significar, y era bastante alta con una cabeza de cabello negro peludo e indómito que se desvanecía a azul claro en las puntas. Su flequillo colgaba sobre sus ojos, ocultando un poco su rostro mientras tocaba las cuerdas de algún tipo de laúd. Lindy siempre tuvo problemas para recordar los nombres exactos de los diferentes tipos de instrumentos, pero ahora que lo pensó, su nombre en la nota había sido escrito con el mismo carácter que el instrumento, el ruan, por lo que parecía una suposición probable. Él miró hacia arriba mientras ella se acercaba, escaneando distraídamente el tráfico ligero con una mirada perezosa. Ella podía admitir que su tutor era bastante guapo. Claramente, él continuó con su cultivo físico dado lo que ella podía ver debido a la túnica suelta azul y blanca que vestía. Estaba bastante abierto en la parte delantera. Ella no tenía idea de cómo evitaba que se le cayera de los hombros. Lindy apartó la mirada de eso con bastante rapidez. Cualquier admiración que pudiera haber sentido se vio aplastada por los recuerdos incómodos de los labios de Mason y el resurgimiento de sus propias inseguridades. Sacudiendo la cabeza, descartó esos pensamientos y aceleró el ritmo. No pasó mucho tiempo antes de que la mirada del niño mayor se posara en ella, sus ojos evaluaban a pesar de la expresión aparentemente permanentemente divertida en su rostro. «Hola, supongo que eres Lindy», preguntó levantando la mano para saludar. Algunos de los otros discípulos que pasaban miraron hacia ellos, pero solo momentáneamente. Lindy cruzó los brazos y algo de incomodidad salió a la luz a pesar de sus esfuerzos por mantener sus pensamientos en orden. «Sí, ese soy yo», dijo, antes de hacer una mueca de dolor. Sacó la nota con el sello de la secta para mostrárselo. «Quiero decir, sí. Yo soy Lindy. Gracias por tomarse el tiempo para enseñarme», hermano mayor Ruan, corrigió tosiendo en su mano. «Supongo que debieron haberte dado una descripción». Se rió levemente, se empujó hacia arriba desde el pilar contra el que se apoyaba y bajó su instrumento a un lado mientras sacaba de su bolsillo una nota con la misma marca de sello para confirmar su identidad. «Sí, lo hicieron. Aunque no hay razón para ser tan rígido. Puedes llamarme Sen si quieres». «No me molestará, hermano mayor Sen», Lindy respondió después de un momento mientras se detenía frente a él, inclinando la cabeza. Si él decía que estaba bien, ella podía relajarse un poco. «No he hecho esto antes, ¿qué vamos a hacer exactamente?». Él tarareó pensativamente, mirándola, y Lindy se movió incómodamente. No es que estuviera siendo un pervertido ni nada por el estilo, pero sus ojos eran inquietantemente penetrantes. Casi parecía como si él estuviera mirando, pero ella tenía problemas para sentir su. «Bueno, por mucho que me guste la idea de tener una linda hermanita junior», comenzó antes de hacer una pausa y darle otra mirada. «O no tampoco como sea el caso». Lindy lo frunció el ceño. Una parte errante de su mente sintió la necesidad de señalar que él no se había retractado de la linda descripción. «¿Hay algún problema?», ella preguntó cortésmente. «No, nada de eso», dijo Ruansen, agitando su mano libre con desdén. «Solo voy a necesitar ponerte a prueba un poco. Tengo que ver qué tipo de melodías tienes en tu repertorio antes de poder enseñarte. No muchos discípulos siguen el camino del músico, así que espero que esto no sea solo un capricho de tu parte. Eso sería realmente triste». Lindy se levantó, invocando su flauta en su mano. «No soy una aficionada», dijo con un toque de fiereza. «Y no estoy simplemente incursionando. Mi música es una de mis mejores habilidades». Su tutor estudió su expresión y luego se rió. «Bueno, me alegro, pero ¿por qué no encontramos un lugar mejor? Por mucho que este grupo disfrute del concierto gratuito, creo que sería mejor que hoy no tuviéramos distracciones. Sígueme».
Ella no estaba del todo segura de qué pensar del otro discípulo. Pero a pesar de todo lo que sus instintos gritaban ante la idea de seguir a un extraño a un lugar apartado, él tenía el sello de la secta, y se suponía que los tutores que hicieran algo malo con su autoridad debían ser castigados bastante severamente al final. Ella lo siguió una corta distancia hasta las colinas y se detuvieron en un pequeño claro en la cima de una colina empinada salpicada de varias rocas grandes. Durante el primer día, Lindy tocó para él, primero con su flauta y luego con otros instrumentos mientras ponía a prueba los límites de su conocimiento y habilidad musical. Roansen era prácticamente ilegible ese día, ofreciendo poco excepto instrucciones simples y algún que otro consejo sobre cómo mejorar su habilidad técnica o corregir errores, pero ella pensó que él parecía impresionado o al menos, no decepcionado. Su tutor le ordenó alegremente que se reuniera con él en el mismo lugar al día siguiente. Las cosas se convirtieron en una rutina. Lindy trabajaba en la limpieza de un meridiano de la cabeza en el respiradero de plata por la mañana y luego pasaba por el Medicine Hall para charlar con Lee Soo-jin cuando la niña tenía tiempo. A pesar de la introducción poco estelar, Lee Soo-jin aparentemente disfrutaba interpretando al asistente de esa chica Kim Glen. Su tarea principal era preparar ingredientes y ayudar con tareas urgentes, pero la niña mayor aparentemente pensó en voz lo suficientemente alta como para que Lee Soo-jin adquiriera bastante conocimiento con solo escuchar, junto con algún pergamino prestado ocasional. Por las tardes asistía a sus sesiones de tutoría, que parecían consistir en gran medida en duetos improvisados y pruebas musicales acompañadas de debates sobre teoría musical y su relación con él y el cultivo. Por las noches, entre la casa con el grupo de Angian y el entrenamiento con Mason, llegaba a Lake Silver. A veces, el entrenamiento con Mason incluso logró ser la mitad de incómodo que antes de la celebración del lago.